responsabilidad de compartir con ustedes esta sesión. Y hace un tiempo atrás el Señor sembró en mi corazón un pensamiento que ha estado ardiendo en mi corazón, ha estado ahí, y he estado orando por este tiempo para dejar este pensamiento en la vida de ustedes. Y la verdad es que he visto cómo el Espíritu Santo ha usado a los oradores previos para venir armando, estructurando un edificio espiritual, por así decirlo, con cada enseñanza. Y lo que quiero compartir es como un bloque más dentro de ese edificio que el Espíritu Santo nos está permitiendo edificar durante estos días en esa conferencia. Y la palabra que vino a mi mente es el llamado. El llamado. Estaba pensando cómo me llamó Dios al ministerio. No estoy aquí porque soy mejor que otros o porque estoy más calificado que otras personas. Y haciendo un recuento en mi vida, ¿cómo llegué al ministerio? ¿Cómo es que de un momento a otro ahora sirvo? De hecho, cuando fui a la escuela bíblica, recuerdo que la persona que me invitó a ir a la escuela bíblica me dijo: Gerardo, vamos a la escuela bíblica. Y lo primero que yo le dije: yo no quiero ser pastor, porque yo había visto el que era mi pastor en ese momento, las dificultades que él había pasado. Y yo dije: no, yo no quiero ser pastor, yo no quiero saber nada de ministerio. Pero él dijo: no, vamos, no es para ser pastor, es solo para que nos preparemos y apoyemos al pastor y sirvamos mejor en la iglesia. Y yo dije: bueno, eso me suena bien. Y fuimos. Él estuvo solo un mes en la escuela bíblica y se desapareció. Y me dejó. Y no lo volví a ver hasta 25 años después. Y cuando lo encontré, casi lo ahorco. Dije: tú eres el responsable de todas las cosas que me han pasado. Y él se reía. Y yo le dije: ¿qué te pasó? Me dejaste ahí en la escuela bíblica, te perdí. Hermanos, literalmente 25 años después me lo encontré. Pero Dios lo usó a él para seducirme, atraerme, a descubrir lo que el Señor había puesto en mi vida. Así que quiero hablar sobre el llamado, no solo de lo que ha sido mi experiencia, pero lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero estructurarlo de dos formas. Quiero referirme en primer lugar a los que ya estamos en el llamado, los que ya estamos ejerciendo el llamado. Pero también sé que aquí en este auditorio hay gente que siente un fuego en su corazón, siente algo en su espíritu, pero no sabe discernir si lo que está sintiendo es de Dios, y tiene miedo de dar el primer paso porque no sabe, solo tiene un sentimiento, tiene un sentir en su corazón de que Dios lo está llamando. Así que vamos a ir primero a tener una perspectiva de los que hoy ya estamos en el ministerio. Hablando del llamado, si pensamos, por ejemplo, en Abraham, en Moisés, en Josué, en Gedeón, en Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, en Pablo, y la lista puede continuar, nos vamos a dar cuenta que Dios nunca nos llama a tareas gigantescas para que fracasemos. Dios nunca nos llama a una tarea, por muy pequeña que sea, para que fracasemos. Dios siempre nos llama para que triunfemos, en el sentido de que hagamos avanzar su reino. Entonces Dios nunca nos llama para que experimentemos un fracaso, aunque habrá tiempos que cuando vamos a tener fracasos, vamos a pasar desiertos, vamos a pasar dificultades, pero es parte del proceso. Lo que uno no sabe
es que lo va a tener que vivir. Y uno oye, como me tocó a mí escuchar a muchas personas, y no es que, como dijo Pablo, ya lo alcancé todo, sigo en el proceso, pero en estos años de servicio al Señor he descubierto que ha habido cosas que he oído de otros diciendo, mire, vas a pasar esto en el ministerio, y yo solo lo oía, y me ha tocado que conocer cara a cara esa situación que ese pastor hacía referencia que uno tiene que enfrentar en el ministerio. Así que al estar en este ambiente, ese entendimiento de que Dios nos llama y no nos llama para que fracasemos, la clave de todo definitivamente es el llamado. Ahora, si usted no está absolutamente seguro que Dios lo ha puesto o que ha puesto su mano sobre usted para esa tarea, lo mejor que usted puede hacer es huir de esa tarea. Si usted no está seguro, absolutamente seguro, que la mano de Dios ha estado sobre usted para llamarlo a esa tarea, lo mejor que puede hacer es huir de esa tarea. Como alguien dijo, nadie debe desempeñarse como pastor si puede hacer otra cosa en el mundo. Nadie debe de desempeñarse como pastor si puede hacer otra tarea, si puede desempeñarse mejor en otra tarea. Muchos se hacen ministros sin ser llamados. Hay mucha gente hoy día que se hacen ministros sin ser llamados. Alguien dijo en una ocasión que hay 3 tipos de llamados: los que se autollaman, los que son llamados por otros y los que Dios llama. Pero hay muchos que se hacen ministros sin haber recibido un llamamiento. Alguien dijo en una ocasión, no sea pastor si lo puede evitar. Y yo escribí eso y dije, eso está muy interesante. No sea pastor si lo puede evitar. Y agregó, porque el peor trabajo del mundo, si no ha sido llamado, es el pastorado. El peor trabajo del mundo, si no ha sido llamado, es el pastorado. Pero también es el mejor trabajo del mundo si ha sido llamado por Dios. Algunos no deberíamos estar en el ministerio por ningún motivo, es decir, o asegurarnos de estar en el ministerio realmente por los motivos correctos. Si no son los motivos correctos, estamos en peligro. Algunos somos flojos, otros somos absorbidos por el activismo de la iglesia y pensamos que eso es llamado. Otros piensan que no pueden ser útiles en la mies, se sienten descalificados. Otros piensan demasiado en los números y en las estadísticas. Asegúrese de ser llamado por Dios al ministerio. Tenga la plena seguridad que Dios le ha llamado al ministerio. El llamado se requiere para evitar frustraciones, porque se van a presentar frustraciones y esas frustraciones van a incidir profundamente en nuestra vida. Cada ministro debe tener la convicción que Pablo y Bernabé tuvieron cuando el Espíritu Santo dijo en Hechos 13, verso 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Todos que sentimos, que creemos ser llamados por Dios, tenemos que tener esa convicción, que hemos sido apartados por el Espíritu Santo para la obra a la que Él nos ha llamado. El llamado, algunos lo experimentan por medio de un deseo profundo de servir al Señor. Una gente siente ese deseo profundo de servir al Señor. Sencillamente solo tiene ese deseo de servir al Señor. Es lo que me ocurrió a mí, que no me di cuenta hasta muchos años después. ¿Por qué fui a la escuela? Porque yo
a la escuela bíblica porque yo tenía un deseo profundo de servir a Dios. Yo solo quería servir a Dios. Yo no quería tener el nombramiento de pastor, yo solo quería servir a Dios. Entonces el llamado, algunos lo van a experimentar por medio de ese deseo profundo de servir a Dios. Otros lo van a resistir por mucho tiempo, pero finalmente se van a rendir al llamado de Dios. Eso me ocurrió a mí también. Cuando vi que las cosas se iban poniendo serias, porque yo solo quería servir a Dios, estaba sirviendo, pero a medida que iba sirviendo a Dios, vi que las cosas estaban tomando otro color. Vi que las cosas estaban tomando otro rumbo, así que dije, no, yo resisto. No, yo no quiero ir hacia ahí. Y resistía por algún tiempo al llamado de Dios hasta que finalmente me rendí. Yo trabajaba en una oficina de abogados, no era abogado, yo trabajaba en el área de computación, y cuando yo fui y presenté mi renuncia a mi jefe dijo, lo primero que dijo, Gerardo, ¿y de qué va a vivir? Y honestamente yo no tenía la respuesta, y yo dije, pues no sé, Dios me va a sostener. Y mi jefe me queda viendo y dice, mira, ¿y Dios no puede esperar unos 5 años? O sea, cuando yo me rendí al llamado de Dios en mi vida, me di cuenta que ya no tenía escapatoria. O sea, ya estaba rendido delante de Dios por el llamado. Otros sienten en el llamado un deseo irresistible de consagrarse a la predicación del evangelio. Ellos sencillamente sienten ese deseo de consagrarse a la predicación del evangelio. Para otros el llamado puede llegar en la forma de una voz audible, como le pasó a muchos. Si usted me pregunta, Pastor Gerardo, ¿usted oyó una voz audible? ¿Dios le habló para llamarlo al ministerio? No, yo no oí una voz audible, pero en la Biblia encontramos que algunos sí encontraron una voz audible. El llamado puede venir en forma de una convicción interna que va a persistir a través del tiempo. Una convicción, una seguridad ahí interna en el corazón que va a persistir a través del tiempo. El llamado puede venir al considerar las necesidades del mundo. Es decir, alguien puede recibir el llamado a servirle a Dios al considerar las necesidades de un grupo de personas en particular, de un segmento de la población o un grupo particular de personas. Puede sentir el llamado, ve la necesidad en ese grupo de personas y siente ese llamado de parte de Dios y experimenta algo que se conoce como una insatisfacción santa. Ahora, ¿qué es una insatisfacción santa? Una insatisfacción santa es ser movido a la compasión y lograr cambios significativos en la vida de otros. Una insatisfacción santa es buscar, y escuche esto, es buscar lo que debería ser para cambiar lo que es. Es buscar lo que debería ser para cambiar lo que es. Es decir, voy a cambiar esta situación por lo que debería ser. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, David. ¿Se acuerdan de David? David llega a dejarle provisión a sus hermanos y encuentra el alboroto con Goliat, ¿lo recuerdan? Y dice, ¿qué está pasando? Dice, no, que ahí está Goliat y está desafiando. Y Goliat se paraba 40 días desafiando al ejército de Israel. Y cuando Goliat aparecía y hablaba, todos temblaban. Y David llega y dice, David, pero ¿quién es ese incircunciso? David dice, esta situación no puede continuar, esto tiene que cambiar. Y David dice, yo me enfrento. Y va delante de Saúl y Saúl lo prepara y Saúl le dice, eres muy tierno, ese tipo ha sido guerrero toda su vida, te va a matar. Y David dice, no se preocupe, yo soy pastor de ovejas, he defendido las ovejas del oso y del león, y así como lo he matado al oso y al león, a este incircunciso
también le voy a cortar la cabeza. David sintió una insatisfacción santa. Es decir, hablo de gente que recibe el llamado de parte de Dios porque ve algo en la sociedad, en su comunidad, en un lugar donde vive, y dice, no, eso no puede seguir así, tiene que cambiar, alguien tiene que hacer algo. Pero él siente o ella siente que es él o ella a quien Dios está llamando. Otro ejemplo fue Nehemías. Recuerdan, Nehemías servía de copero en el palacio de este rey. Y un día está cabizbajo y el rey lo nota. ¿Qué te sucede? Y Nehemías dice, bueno, es que escuché reporte de mis hermanos, de la situación como está allá, en vergüenza, en humillación, etcétera, etcétera. Y yo quiero ir. Y todos conocemos que en 52 días Nehemías cambió la situación que era por lo que debería ser. ¿Me estoy explicando? Y el máximo ejemplo es Jesús. Jesús vino porque tenía una insatisfacción santa. Él dijo, esto no puede continuar así, esto no va a seguir así. Y Él cambió lo que era por lo que debería ser. Así que así va a ocurrir algunas veces. Ahora, el llamado no puede venir en cierta forma, es decir, no le podemos decir a Dios que nos llame de cierta forma. Señor, yo quiero que me llames a mí como llamaste a tal persona, o me hagas un llamado a mí como se lo hiciste a otra persona. No le podemos pedir a Dios la forma en la que Él nos tiene que llamar, porque Él es soberano y Él nos llamará como sea. El llamado es la voz de Dios. Y según comprendemos esa voz, vamos a responder con convicción a esa voz. Entonces, el llamado de Dios va a venir por esa voz que nosotros comprendemos, que nosotros conocemos. ¿Cuántos conocen esa voz de la que estoy hablando? O sea, no es una voz audible, no es la voz de Dios. Uno tiene esa convicción que es Dios. Y como uno tiene esa convicción, comprende esa voz, la conoce, respondemos con convicción a ella. El llamado es la llama ardiente que el apóstol Pablo describe cuando dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que un pastor es alguien por llamamiento divino. Es alguien que ha recibido un llamado de parte de Dios. Ese pastor se dedica a estudiar y a predicar la palabra de Dios. Vive para su iglesia. Decía el pastor Robert, amo la iglesia. Vive para su iglesia, sufre por ella. Alguien dijo, es imposible realizar la función de pastor de una iglesia si no hemos sentido el llamado de lo alto, porque la misión del pastor tiene múltiples facetas. Y es cierto, en el ministerio uno se encuentra desarrollando en un momento determinado diferentes tipos de facetas. A mí me ha tocado, imagínense, a mí me ha tocado estar en la mañana en un funeral y en la tarde en una boda. O sea, ¿cuántos les ha tocado eso? He estado en la mañana en un funeral, oficiando un funeral, y a la tarde celebrando la vida de una pareja que está comenzando una nueva etapa en su vida. Pero no solamente ese tipo de facetas, sino que experimentamos diferentes tiempos, como subiendo, a veces vamos bajando, a veces estamos como en una meseta. Nos va a tocar vivir momentos como ese. Pero si estamos seguros que el Señor nos llamó, vamos a perseverar. Las personas que se cree llamada por Dios debe examinar con la mayor objetividad posible los motivos que lo mueven al ministerio. Si usted sabe que ha sido llamado al ministerio, una de las cosas que tenemos que examinar son los motivos que nos mueven en el ministerio. Por ejemplo, algunos podemos entrar al ministerio movidos por una necesidad espiritual de un grupo de personas. Es lo que mencioné, sentimos una insatisfacción santa porque un grupo de personas o una situación particular que no debe de ser, estamos listos a que ocurra un cambio. Otros
pueden entrar en el ministerio por un interés en ciertas funciones. Tiene un interés por tener ciertas funciones o por la necesidad de ser aceptado. Siente una necesidad de aceptación del resto de personas, que siente que realmente él no tiene toda la respuesta. Va a experimentar la necesidad de llevar una máscara profesional como un camuflaje para sus emociones verdaderas y sus relaciones interpersonales con otros. Una de las cosas que he aprendido de nuestro pastor, el pastor Rafael, él nos ha dicho en muchas formas, es que tenemos que mostrarnos vulnerables. No hay pecado en mostrarnos vulnerables. La gente tiene que reconocer que nosotros somos iguales a ellos, que batallamos con las mismas cosas. En mi último viaje a Costa Rica, yo le conté a los hermanos lo que me pasó. Yo le dije, no sigan ese mal testimonio, pero les cuento lo que me pasó. Íbamos a Costa Rica y antes de llegar a Rivas nos encontramos con un desfile de carrozas. Era en tiempo de Semana Santa, ya conocen ese desfile que hace un peregrinaje interminable. Y recuerdo que veo que unas personas se cambian de carril y aventajan. Yo dije, pues si ellos pueden, yo también. Y me enfilo ahí detrás de ellos. Pero ellos logran avanzar y caer delante del primer grupo de carretas. Yo no. Y viene un camión de frente, es un bus, uno de esos camiones gigantes. Y yo me quedo ahí a ver quién retrocede, si él o yo. Era más fácil que yo retrocediera que ese camión tan largo. Entonces yo estoy comenzando a retroceder con el vehículo y estoy viendo ahí en el espejo quién de los que está en fila me da un chancecito para entrar. Y nadie me da entrada. Hasta que finalmente un buen samaritano me ve en el apuro, me hace cambio de luces, él retrocede un poco y ahí hicimos la maniobra y entramos y el camión pasó. Finalmente avanzamos hasta cierto punto y al llegar ahí al puente de Ochomogos recuerdo que yo voy en la fila. Ahora los que no me dieron pasada a mí están en la fila equivocada y yo estoy en la fila correcta. Y ellos ahora empiezan a pedirme a mí que les dé chance. ¿Y ustedes qué creen que hice? No les di pasada. No, yo dije, y mis hijos, y debo de aclarar, va mi esposa, mis hijos y mi nuera nos acompañaban en ese viaje. Y mis hijos, papá, eres pastor, ¿cómo estás? Sí, pero ellos no me trataron bien y ahí. O sea, y yo les contaba eso a los hermanos de Costa Rica diciéndole, o sea, hermano, también soy egoísta, también batallo con la vanidad, el orgullo, o sea, todas esas cosas. Tiene que mostrarse vulnerable, pastor. No tiene que mostrar que usted es un superhombre, que lo sabe todo y que es súper espiritual, no. Porque ha sido llamado, debe reconocer que es por la gracia del Señor. Es la gracia del Señor en su vida, en nuestra vida. Ahora avanzo unos pasos más y quiero dirigirme ahora un poco más a los que sienten el llamado. Cuando yo estaba trabajando en esa oficina de abogados, había una conferencia ahí en Ticuantepe, ahí eran las conferencias antes. Y yo no servía en Mundo de Fe. Nadie me conocía en Mundo de Fe. Pero yo sabía de esa conferencia y recuerdo que voy en el autobús y yo voy con un sentir en mi corazón. Yo necesito ir a esa conferencia, pero tenía que ir al trabajo. Me bajé, busqué un teléfono público. En ese tiempo no habían celulares, aquí todavía. Llamé a la oficina y dije, ¿me da permiso hoy? Necesito atender un asunto. Y me dijeron, sí, puede tomar el día. Y yo feliz tomé un autobús en Roberto Güemes
para ir a Ticuantepe, que otro día les cuento una conversación santa que escuché entre un hombre y una mujer que iban delante de mí, que iban a la conferencia también ahí de Mundo de Fe, pero otro día se los cuento. Pero yo llego ahí a Ticuantepe y está aquello llenísimo. Algunos de ustedes se recuerdan, eran miles de gente. Con la pastora Dana estábamos recordando un día de esto que la gente dormía ahí en el zacate, en la grama, en colchonetas, debajo de camiones, en la plataforma donde se predicaba. No, aquello era increíble. Estaba llenísimo. Y yo recuerdo que entré y me senté casi como en la última silla. Es un auditorio que tiene casi esta misma forma y yo me senté como en la última silla en esa dirección. Y ahí estoy. Había un costarricense, por cierto, se llamaba Juan, no me acuerdo del apellido, pero sé que era costarricense y él estaba dando su plenaria y en un momento él dijo que voy a parar la plenaria y vamos a orar por la gente que siente el llamado de Dios en su vida. Yo recuerdo que él comenzó a orar, la gente se puso de pie, él ya hizo un llamado y aquello se puso, era imposible yo llegar hasta la plataforma, era difícil. Entonces yo me quedé en mi silla y ahí estoy en mi silla. ¿Se acuerdan esas sillas? Eran unas sillas plegables de madera. Duraron años esas sillas, buena madera. Y estoy ahí en mi silla de pie con mis ojos cerrados y mis brazos así. Pero yo oigo al orador que está ahí en la plataforma orando, pero yo estoy en mi momento con Dios. Yo sabía lo que sentí esa mañana en el autobús. Yo necesitaba estar ahí en esa conferencia y oír lo que Dios tenía para mi corazón. Pero en un momento siento que alguien me toca y es el orador. Y él dice, sigue como está. Y él habla ahí a mi oído y dice, mira, el Señor me dice que te diga que Él va a levantar una nueva generación de obreros en esta nación. Y Él dice que tú eres parte de esa generación. Y yo comencé a llorar. ¿Quién no lloraría por eso? Yo comencé a llorar. Ese hombre se fue y continuó orando. ¿Quién sabe por quién cantidad de personas más a quien Dios tenía? Pero esa mañana, esa era la palabra para mí. Yo sabía que había en mi corazón un fuego, no lo sabía discernir, no sabía qué era, no podía ponerle un nombre. Yo solo quería servir a Dios, yo solo quería dedicar mi vida a Dios, pero no sabía cómo. Pero era el llamado de Dios. Por eso yo creo que aquí, esta mañana, en estas sillas, hay gente que siente un fuego en su corazón y no sabe. Yo quiero decirte, como me dijo ese hombre o Dios a través de ese hombre, Dios continúa levantando una nueva generación de obreros en esta nación y tú eres parte de esa generación que Él está levantando. Hablando del llamado, si hay algo que nos cuesta es dar definitivamente el primer paso. Nos cuesta dar el primer paso. Todo comienzo es difícil y mucho más cuando se trata de emprender un camino nuevo. Y es todavía mucho más difícil cuando se trata de servir a Dios. Basta con quien Dios o con que Dios ponga en nuestro corazón la convicción de que tenemos una misión que cumplir para que comience la lucha en nosotros si lo vamos a lograr o no, si es o no la voz de Dios. Dios tiene formas raras de hablarnos y tocar ahí avivar ese fuego. Un día mi esposa me dice, creo que estoy embarazada. Y yo, wow. Bueno, pero dice mi esposa, no estamos listos, no es un momento. ¿Y qué hacemos? No, pues tenemos que enfrentarnos, tenemos que continuar. Y dice mi esposa, ¿y si oramos? O sea, ¿oramos para qué? Para que no esté embarazada. Y yo dije, pues, he oído de oraciones locas, esta puede ser una oración loca. Yo dije, vamos a ir a orar con la hermana Isabelita, una hermana que conocíamos en ese momento. Y la llamo y nos ponemos de acuerdo. Y él, sí, llegue a la iglesia. Y llego con mi esposa. Llegamos con el fin para que Dios
nos diera paz en ese momento de que ella está embarazada, porque mi esposa dice, no estamos listos, o sea, este no es un buen momento para tener un bebé. Y le contamos eso a la hermana. Y ella dice, sí, hermano, vamos a orar y que Dios va a tomar control de todo. Pero antes de orar por esa situación, vamos a invocar el nombre del Señor para que Él dirija esta reunión. Y todos estuvimos de acuerdo. Y comenzamos a orar y ahí adorando. Pero la intensidad de la oración se iba aumentando, pero iba tomando otro rumbo. Y terminó el Señor hablándome a través de ella, diciéndome que Él me había apartado para el ministerio y que era tiempo de dar el primer paso. Nos fuimos de ahí sin haber orado por el embarazo. Les cuento, no hubo embarazo, era una falsa alarma, pues, ¿verdad? Pero, o sea, Dios ocupó eso para traernos a ese punto y tener que decir, ¿sabes qué? O sea, te voy a hacer una jugada, una broma, te voy a hacer una broma. ¿Qué broma, Señor? Y el Señor ahí esa tarde más bien, dijo, Gerardo, es tiempo de dar el primer paso. Y ese día yo sentí en mi corazón la convicción de que era el momento. Fue cuando fui al día siguiente a la oficina a presentar mi renuncia y mi jefe dijo, y Dios no puede esperar 5 años más. Y yo dije, no. Él no puede esperar. Aunque tengamos sueños más grandes que los recursos con los que contamos, el Señor te dice hoy, te estoy llamando a una tarea de servicio que quiero que lleves a cabo en mi nombre. Y tal vez tú dices, Señor, pero no tengo todos los recursos, no tengo todas las posibilidades. Mira, el Señor te va a dar muchas veces un llamado y un sueño más grande que tus propias capacidades, que tus propios recursos, que tus propias habilidades. Pero si Él te llama y tú obedeces, tenlo por seguro que Él te va a respaldar y hará cosas grandiosas para su gloria a través de tu vida. Y voy terminando con la historia de este gran hombre, el apóstol Pablo. Él tuvo esa misma experiencia cuando el Señor lo llamó al ministerio. En Hechos capítulo 9 encontramos la conversión, pero también el llamamiento de Pablo al ministerio. Este fue un hombre escogido por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Notemos cómo el Señor lo preparó antes de llamarlo. Lo capacitó dándole múltiples dones, porque el Señor llama al ministerio, pero primero prepara o reparte dones y prepara la vida de sus siervos. En Hechos capítulo 22, verso 14 y verso 15 leemos que Ananías le dijo, el Dios de nuestros antepasados, miren qué lindo eso, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Puedo decir que la persona que ha sido llamada por Dios, en principio es alguien a quien Dios ha escogido. Dios te ha escogido. Si tú eres de esos que sientes ese fuego en tu corazón y no lo has logrado definir. Ahora, con eso no estoy diciendo que ya mañana vas a ir y fundar una iglesia. Porque el día que ese pastor que oró y me dio esa palabra a mi vida, para que yo caminara en lo que Dios dijo, pasaron alrededor de 20 años. No es que mañana, bueno, pastor, me despido, bendígame, bye, nos vemos, adiós, voy para mi ministerio. No hagas eso, porque no funciona así. Si lo intentas hacer, vas a fracasar. Espera el tiempo, el Señor te va a guiar. Y si eres obediente y sensible a la voz del Señor, sabrás cuándo es el momento y tu pastor lo sabrá también.
cuando nos enviaron a mi esposa y a mí para levantar una obra, atender un grupo de discipulado, llegó a convertirse en una iglesia. Y por algunas situaciones que sucedieron, tuvimos que salir de esa iglesia y comenzar ese ministerio. Corría el año 2003 cuando los pastores Holland oraron por mi esposa y por mí para ordenarnos como pastores aquí en esta iglesia. Pero mucha gente no sabe la batalla en la que yo estaba, porque antes de eso el Señor me venía hablando y diciendo: ve y pídele perdón a tu pastor. Y yo le dije: Señor, pero ellos fueron los que me corrieron, ellos fueron los que me dijeron que me tenía que ir de la iglesia. ¿Por qué le voy a pedir perdón? Y el Señor dijo: ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque dañaste su ministerio. Y les tengo que decir, no fui obediente inmediatamente. Pasó un buen tiempo, yo ahí me hacía el loquito y no, eso no es conmigo, eso no es de Dios, y reprendo ese pensamiento. Hasta que un día Dios me tuvo que confrontar fuerte, y yo tuve que obedecer. Busqué al pastor, lo contacté, busqué la manera, y él me atendió en la plataforma en la que muchas veces me dio oportunidad para predicar en su ministerio. Y ahí me recibió. Y dije: pastor, vengo para pedirle perdón porque yo dañé su ministerio hace muchos años. Y ese pastor me dijo: Gerardo, sí, yo te perdono. Y dice: pero ¿sabes qué? Yo ya te había perdonado. Y yo sabía que ibas a venir. Y yo dije: pastor, entonces bendíceme. Me arrodillé ahí y yo dije: pastor, bendíceme. Y él oró por mí, puso sus manos. Yo le dije: pastor, ora por mí, bendíceme como debía haber salido de tu ministerio. Y él me bendijo, oró por mí. Salí de ahí, yo no sabía que había una carga. Cuando yo salí de ahí, yo sentí liviano mi corazón. Yo no sabía que había un peso sobre mí. 3 meses después, los pastores Holland están orando por nosotros, allá en aquel auditorio, orando por nosotros. Y ahí de rodillas, la voz del Señor me dice: si no hubiera cerrado aquella puerta, esta nunca se hubiera abierto. Hay puertas que se te pueden cerrar si tú te anticipas a salir de la manera que no es, a empezar un ministerio que Dios tiene para ti. Lo puedes echar a perder. Te puedes atrasar en el proceso. Sal de la manera correcta, porque Dios honra a los que le honran. Chicos de alabanza, vengan acercándose, por favor. La Biblia dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Para eso nos redimió. Quizás su llamado te llegó en medio de circunstancias que tú no has querido. Puede ser que algunos aquí hoy sienten el llamado de Dios en su vida, pero están en medio de una situación que no quisieran tener. Pero es la manera en la que Dios te ha puesto para atraerte. Moisés no quería estar en el desierto cuidando ovejas de su suegro. Aparte que no eran ni de él, eran del suegro. Dice, pero él no quería estar ahí, pero Dios vio que era necesario llevarlo en medio de esas circunstancias para poder llamar su atención. La persona llamada es alguien a quien Dios ha dotado, ha capacitado. En el caso del apóstol Pablo, le dio dones que él iba a necesitar para ser usado por el Señor a los lugares donde él iba a ir. El Señor nos da los dones que necesitamos para servirle, como el don de liderazgo, de presidir, de administrar, de enseñar, y sobre todo el don pastoral. Peter Warner dice: el don pastoral es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para asumir una responsabilidad personal de largo plazo para el bienestar espiritual de un grupo de creyentes.
Es un don, es una habilidad que Dios le da a ciertos en el cuerpo de Cristo, ciertos miembros, para asumir esa responsabilidad. Una responsabilidad de largo plazo. El llamado es como el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Recientemente uno de los líderes muy destacados aquí en nuestro país por muchos años, el pastor Rafael Arista, falleció. Y he oído a muchos de sus colegas decir, murió con las botas puestas, murió no en un viaje de vacaciones, murió en un viaje de ministerio. Y honramos la memoria de él. Y hay mucha gente aquí que necesita continuar con el legado de estos hombres que Dios ha levantado. Alguien tiene que continuar con ese legado. Pero este llamado es a largo plazo, no es por una temporada. La persona llamada por Dios es alguien a quien el Señor prepara. Todos sabemos cómo preparó al apóstol Pablo el Señor. La persona llamada es alguien que está ocupado. Y quiero hacer énfasis en eso. Dios no llama, bueno, oí decir a alguien el otro día, Dios no llama a vagos. No me crea, eso es reventa lo mío. Pero Dios no llama a vagos, decía este pastor. Y lo cierto es que Dios llama a gente ocupada. Si alguien está ahí de brazos cruzados esperando que yo sé que Dios me va a llamar y aquí estoy sin hacer. No. Dios llama a gente ocupada. Abraham, ¿dónde estaba Abraham? Abraham era un hombre de negocios cuando Dios lo llamó. Estaba ocupado. Moisés estaba cuidando ovejas. Gedeón estaba trabajando granos de cultivos. David estaba cuidando las ovejas de su padre cuando le llegaron a decir, David, corre, ven, hay un anciano ahí en la casa que está preguntando por ti, y era Samuel. Nehemías trabajaba de copero. Los discípulos estaban lavando sus redes. O sea, Dios no llama a nadie que esté sin hacer nada. Es un llamado para renunciar a lo que amamos. A mí me tocó que renunciar a lo que podría ser mi carrera profesional en ese momento, de lo que yo podría haber sido. Renuncié a eso. Y honro a mi esposa que valientemente me siguió. Y hubo tiempos cuando mi esposa lloraba y me decía, es que yo no me casé con un pastor, yo no me casé para ser pastora. Pero cuando el Señor me llamó, tuve que renunciar y abrazar mi llamado. Cuando abrazas el llamado, abrazas al que te está llamando. Si abrazas el llamado y abrazas al que te está llamando, ese que te llama te va a sostener en los tiempos más difíciles que tú puedas enfrentar. Él te va a sostener.